Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del verbo fluir. Algunos dirán, ¿qué no se ha dicho del verbo fluir? De la palabrita fluir. Pues me encontré leyendo un libro de Sergio Marina. Sergio, ¿cómo estás? Pues muy contento, amigo Aurelio, muy feliz de volver nuevamente a tu hogar y de compartir con toda la comunidad. Claro que sí. Mira, le decía a los amigos que me encontré con tu libro Fluir. A propósito, ¿lo tienes por ahí? Sí, lo tenemos aquí. A Vamos a ver, ver. muéstramelo, por favor. Ahí Sí, está. sí, sí. Fluyes, fluyes, fluyes. En signos de interrogación. Mm. Porque, bueno, ¿qué no se ha dicho de fluir últimamente? Bueno, en el deporte, en la creatividad, en el campo de la espiritualidad, del crecimiento personal. Pero me encontré en tu escrito eh, pequeñas perlitas que digo, hay que hablar con Sergio. Y aquí lo estamos haciendo. Sergio, primero y principal, la palabra fluir trae connotaciones de naturaleza, ¿no? El agua fluye, el agua es vida. Y cuando hablamos de fluir, hablamos de la vida. Y tú empiezas diciendo, fluir es estar alineado con el milagro de la vida. Es un llamado de atención, más que nada porque si algo me gustó de tu libro fue, al fin y al cabo, somos naturaleza. Y nos olvidamos, estamos más en el mundo virtual, en este casco de realidad virtual que tenemos incrustado, pero no nos damos cuenta que estamos en esto, en un milagro que se llama vida. Y estar alineado cada uno con ella, eso podía ser la metáfora que explica esta palabra de la cual vamos a hablar muchísimo hoy, fluir. Si siempre somos y siempre fluimos por ser, ¿por qué? ¿Para qué fluir? Pues la verdad que has hecho una, como siempre, tan acertada introducción, Aurelio, porque el fluir es el movimiento natural de la vida y es el movimiento natural del ser, es decir, desde nuestra dimensión interna. Todo lo que se escape de ese fluir, de ese movimiento de idas y venidas, de esas experiencias a veces intensas, otras menos intensas, que al final la madre tierra con sus movimientos, los ciclos lunares, todo sigue ese mismo patrón de ascensos y descensos, de idas y vueltas, de avances y retrocesos. Todo funciona por ritmos, todo funciona por ciclos. Percibimos claramente y cuando observa la naturaleza uno, y lo has dicho tú muy bien, cómo funcionan las estaciones del año con sus ciclos mayores, con sus ciclos menores. Al final, la vida nos enseña una y otra vez que para estar realmente alineado, para estar sintonizado con la vida que yo soy, que la vida que yo soy, no lo olvidemos, porque muchas veces computamos la vida fuera de nosotros, ¿no? Como un ente separado, ¿no? ¿Mm? Sergio, Aurelio, quien sea, ¿no? Y la vida, pues separada de mí, ¿no? De hecho, creo que, bueno, creo no, el gran maestro Cristo Jesús, si algo nos enseñó precisamente fue a fluir, ¿no? De hecho, él afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El yo soy la vida. Entonces, para podernos reconciliar con la vida, porque creo que es, de alguna manera lo que refleja nuestra pelea, lo que refleja nuestro malestar con la vida, lo que refleja el ir contracorriente de la vida, Mm. es el dolor y el sufrimiento que de alguna manera está instalado en nosotros, ¿no? Y yo el primero, Aurelio, yo el primero, porque he sido un gran controlador en mi vida, debo reconocerlo. Es verdad que con el paso de los años he tratado de ir podando ese control y, y a título personal, hace 4 años con la llegada de nuestra hija Alma, fue una encarnación muy compleja. De hecho, a día de hoy seguimos, pues eso, entregados a la vida, ¿no? Entregados a la vida, o aferrarnos a la vida, siempre digo, ¿no? Ya te digo, una encarnación muy difícil
fin, una niña que no le daban ni 2 días de vida, que no serviría prácticamente para nada, ni podría ver, ni comer. Un auténtico vegetal, ¿no? Como nos dijeron. Pero bueno, nosotros confiamos, ¿no? Que sabíamos que las leyes del espíritu siempre prevalecen por las leyes de la materia, ¿no? Y gracias a esa experiencia, ya te digo, hace 4 años y a día de hoy, me enseñó de verdad, me enseñó de verdad de una forma práctica, de una forma real, lo que quizás no lo había conseguido desde la mente, ¿no? El aprender a fluir, ¿no? Y gracias a esa experiencia me animé, ¿no? A raíz de todo lo que vivimos, a compartir, pues humildemente, todo eso que es el fluir, ¿no? Que es una apertura, es una entrega, es un soltar, es un agradecer, es un desapegarse, es una confianza, es una aceptación. Ese fluir lleva implícito muchísimas cosas, ¿no? Lo que sí tengo claro, Aurelio, y tú lo sabes igual que yo y seguramente mejor, que desde la mente no se puede fluir. Es Mm. decir, la mente no está diseñada para fluir. Es decir, la mente no, la mente concreta, esa mente pues muy condicionada, esa mente llena de pensamientos que computa la realidad y la parte, porque cuando llega la experiencia a nuestra vida, del tipo que sea, la etiqueta rápidamente, es decir, computa pues lo que es la experiencia, que no tiene nombre, que no tiene color, porque es neutra. Mm. Y la mente la etiqueta con lo que debería de ser, ¿no? Y ahí aparecen los juicios y aparece en fin, las peleas, empieza la confrontación, empiezan los querer cambiar la realidad, cosa que no se puede. Empezamos a elucubrar futuros que no existen, navegando en el pasado. Bien, y para mí esa es la señal clara y el termómetro que todos deberíamos tener, o al menos yo intento humildemente ponerme esa temperatura, tomarme la temperatura vital, consciencial, de realmente cuánta confrontación, si es que la hay en mi vida, ¿no? Porque es señal clara y evidente de que realmente el fluir no está tan presente como yo de alguna manera percibo. Por tanto, el fluir es el movimiento natural de la vida, es el movimiento, como muy bien decías, de nuestra dimensión interna y cuando se expresa a través de nuestra personalidad, nuestra dimensión interna, porque necesita los vehículos, evidentemente, para poder expresarse, es ahí donde aparece ya la desconexión. Aparece la desconexión porque de alguna manera nos identificamos pues en exceso al personaje, pues a las formas y demás, y empieza una lucha constante de querer cambiar la realidad, ¿no? Y cuando queremos cambiar la realidad, por poco que sea, ese movimiento es un movimiento antinatural. Ujú. No existe otra, para mí, y mi forma de percibirlo, no existe otra expresión, ¿no? Antinatura es ir contra natura. O sea, la vida, la naturaleza, el cosmos. Hablamos en su momento de Pitágoras, ¿no? Y viendo Mm. cómo se mueven las esferas, cómo se mueven con esos ritmos, cómo se mueven con esas armonías. Solo queda decir que esto es una obra de arte, y una belleza descomunal, sublime, excelsa, y por tanto, la invitación es clara, le das la mano a la vida o vas contra la vida, ¿no? A partir de ahí siempre será una lección, ¿no? Y al final, como digo, creo en algún capítulo, pues uno tiene que ser honesto y ver si hay más paz interior en su vida, en la forma de desplegar sus experiencias, o hay más oposición, más lucha, más resistencia en su cotidianidad. Y eso creo que uno tiene que ser honesto para observarlo. Eso sería un poquito, Aurelio, esa aportación al respecto. Ujú. A partir de lo que estás explicando, cuando vamos contra la natura, impulsamos el movimiento contra la natura a través de un gasto de energía totalmente innecesario. Es como que hacemos caso a aquello de la cultura del esfuerzo. Eh, yo sé que suena un poco, ¿no? Alguno va a decir, ¿cómo? No se puede vivir sin esfuerzo. Es que estamos hablando de fluir. Es complicado, Sergio, es complicado. Más que nada porque es posible fluir sin esfuerzo. Pues
Qué maravillosa pregunta, Aurelio. Me lo he planteado muchísimas veces, ¿no? Yo vengo de una educación donde el esfuerzo estuvo muy presente, ¿no? Y de una educación familiar donde se trabajó mucho el esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo, como dice la palabra, es fuerza. Y yo he tratado de revisar, no solo internamente conmigo mismo, ¿no? Hasta dónde me ha llevado el esfuerzo, que me ha llevado siempre pues, a procesos donde siempre ha habido dolor y sufrimiento, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Y he tratado incluso de ver los maestros de sabiduría, los grandes seres humanos, porque yo no estoy aportando nada nuevo, solo aporto mi experiencia. Todo esto ya está más que compartido, ¿no? Y ninguno de ellos habla de la fuerza. Ninguno habla de la fuerza. Te vayas al Tao. El Tao expresa muy bien, ¿no? Ese movimiento espontáneo, ese movimiento natural, ¿no? Ese movimiento ondulatorio, ¿no? De dejarse ir. O te vayas a los estoicos, da igual, ¿no? Me acuerdo Epicteto que hablaba, dice, pues a los sucesos hay que acompañarlos, no hay que hacer nada más, simplemente es el espectador y acompáñalos, ¿no? Quieto ahí, obsérvalos, ¿no? Y acompáñalos, dales la mano, ¿no? Como decía Marco Aurelio. Al final ese es el movimiento natural, es decir, el movimiento natural de la vida es el fluir y el fluir lleva siempre distensión, ¿no? Esa palabra es muy bella. Distensión es evitar la lucha, evitar la confrontación, es decir, buscar siempre que la vida te dé las señales claras para saber actuar, pero actuar con discernimiento. A veces la gente confunde, Aurelio, porque es verdad que en el mundo pues quizás espiritual, todo esto ya se ha convertido en un mantra, ¿no? De hecho, yo lo escribo muchas veces, ¿no? Fluye, casi es el mantra habitual, ¿no? El fluye. No sé a qué fluir estaremos hablando, ¿no? Yo no lo sé, sí que sé el que realmente siento en mi corazón, el que tiene que ver más con nuestro ser, con nuestro corazón, que no tanto con la mente. Insisto que desde la mente no creo que se pueda fluir. Pero todos hablan de ese movimiento, ¿no? De ese movimiento de adaptación, de ese movimiento espontáneo, de ese movimiento que en el momento presente, con la plena incertidumbre que crea el momento presente, sin expectativas, uno ejecuta la acción. Y no es un movimiento pasivo, Aurelio, no hay que confundirlo con la pasividad o hay que confundirlo con la indulgencia o cualquier manifestación que nos lleve a decir que yo he caído quizás en algún momento de mi vida en ese extremo, de decir, bueno, pues ahora no hago nada, ¿no? Pues ahora, como todo es perfecto, como todo está bien, ¿no? Caemos en el otro lado de la balanza. No, no es así. De hecho, los taoístas no hablan de eso, ¿no? Pero sí está claro que si observamos que llegamos a casa, por ejemplo, y metemos la llave en la puerta y vemos que la cerradura, al meter la llave, pues no podemos abrir la puerta. Si ya lo observamos, no le demos tantas vueltas a la llave a ver si conseguimos abrirlo porque yo digo que la puerta se tiene que abrir a base de darle vueltas, ¿no? Los taoístas lo ven muy claro, ¿no? Los taoístas como cualquier otra corriente espiritual te dice, bueno, observa el movimiento y si ya observas que ahí hay una resistencia, pues a otra cosa, la abandonas, la dejas y abres otra vía. Entonces la vida de alguna manera nos muestra en cada experiencia de vida, con cada situación, dónde tenemos que poner nuestra energía. Y es verdad, como tú decías, que cuando las cosas van en ese fluir, perdemos cero energía. Es decir, al revés, ganamos vitalidad. Es decir, ponemos el corazón, ponemos nuestro ser al servicio, ¿no? Y la acción sale con un discernimiento claro y ahí no perdemos energía. El tema está cuando vamos contra ese fluir, ¿no? Contra natura, que forzamos las cosas, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan, generamos expectativas, generamos todo ese movimiento que ahí sí que nos desgasta. Y lógicamente, como generamos expectativas, como el resultado nunca es como nosotros esperamos, solo faltaría, porque si fuéramos como si nosotros fuéramos los únicos de esta ecuación llamada vida, no, es que mira, yo, Sergio, tienen que, no, oye, que es que no eres la única persona que formas parte de esta existencia. Es decir, esto es una ecuación donde hay muchos seres, donde hay muchos seres humanos, donde hay muchas experiencias que muchas son concadenantes, que están interrelacionadas y cada movimiento, pues ese famoso aleteo de la mariposa, pues genera otro movimiento, ¿no? Entonces esto hay que verlo de esa forma. Evidentemente en ese fluir comprendes pues que todo en la vida pues tiene sus tiempos,
llega en el momento que corresponde, en tiempo y en forma, y lo percibes claramente. Entonces abandonas ya esa posición de lucha y llegas a ese famoso estado que nuevamente vuelvo a citar al Maestro Cristo Jesús, que lo expresó muy bien en el Monte de los Olivos en la famosa rendición. Esa es la rendición real, de decirle a la vida, yo soy la vida, yo soy, me entrego a ti. Yo soy la vida, ¿no? Yo soy la vida y me entrego a ti. Por tanto, todo está bien, todo está como corresponde. Y tendré que nadar a favor de ese ritmo, insisto, que marca la vida con sus tiempos y con sus procesos. Eso sería un poquito, Aurelio, mi forma de verlo esto. No sé cómo lo percibes tú. Lo percibo como tú, pero hay como un desafío, ¿no? Estamos en el contexto que estamos, donde la incertidumbre y la inseguridad es el pan nuestro de cada día. Y es como que el mismo universo, cosmos, Dios, llamémosle lo que sea. Esto de las palabras me divierte mucho, ¿no? Porque a veces se escucha a alguno y dice, uy, se asusta. Es como que el mensaje que te están dando es, el deseo hay que apartarlo y el apego también. Cuando hablamos de deseo, cuidado. Hablamos de aquello que viene del personaje, ¿no? De lo egoico, ¿no? No quiero abundar, pero eh, no es el otro tipo de deseo que es muy comprensible, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero perder en ese jardín. Pero vivir en este fluir es justamente despertar. Y cuando hablamos de despertar, es tener claro que ni el deseo ni el apego son buenos acompañantes en este camino. No sé si estamos de acuerdo. Totalmente, Aurelio. Fíjate que el deseo, de alguna manera, para que lo comprendamos bien, es, ¿cómo lo podría explicar para que pudiera llegar de una forma clara? Es decir, la voluntad del ser, en nuestra dimensión interna tiene tres atributos, como tú bien sabes, Aurelio. Uno es la voluntad, otro es el amor y otro es la inteligencia, ¿no? Mm. Cuando esos tres atributos del alma, de alguna manera, se quieren manifestar a través de la personalidad, es decir, a través de nuestro yo físico, mental y emocional, ahí hay un proceso que, al estar demasiado identificados con ese personaje que hemos construido, esa voluntad que es interna, que nada tiene que ver con algo que genera apego, que genera dolor, se convierte en deseo. Es decir, la voluntad del ser pasa a convertirse de alguna forma, metafóricamente, lo estoy explicando evidentemente, a un deseo de la personalidad. Y el deseo de la personalidad al final es un movimiento muy curioso, porque si uno lo observa en sí mismo, que de alguna manera no reconocemos en el momento que estamos viviendo lo que ya somos. Es decir, percibimos la carencia en nosotros. Y en ese estado de carencia, y me da igual si es un estado de carencia personal o es un estado de carencia material, el deseo aparece exactamente igual. Ahí nace esa proyección a tener algo para satisfacer ese vacío que de alguna manera percibimos, que es irreal. Porque si realmente nos sintiéramos merecedores desde nuestra presencia, si realmente nos sintiéramos abundantes desde nuestra presencia, pero de verdad, no intelectualmente, de verdad, los deseos, de alguna manera se caerían de por sí. Es decir, claro que en algún momento aparecerían fugazmente, porque evidentemente la personalidad pues está ahí, ni los grandes maestros, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de viajar un tiempo por Oriente, ¿no? Y hablar con muchos lamas, ¿no? Y me acuerdo que uno en concreto, Aurelio, me dijo que Siddhartha, cuando estaba finalizando ya el proceso de los famosos 40 y largo días debajo del árbol Bodhi, a punto de llegar
a ese famoso estado de iluminación o nirvana, dice que hubo un momento, se dice, que percibió el miedo. Es decir, en un momento donde pues, los maras, todo ese movimiento, ¿no?, de arriba, Mm, pues se ve que él en un momento percibió el miedo, ¿no? Es decir, un ser humano que había trascendido, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Pues hay un momento ahí que es como la prueba de fuego, ¿no? Es decir, te quedas ahí atrapado o sigues adelante, ¿no?, en esa desidentificación. Seguramente también le llegó a pasar a Cristo Jesús en muchos sí, sí, momentos, ¿no? sí, ¿Verdad? ah, Donde él tiene que también mm, pues, posicionarse desde lo interno. mm, Bien, ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera, pues en nuestro proceso y todos los que estamos, que somos caminantes de la vida, pues vamos a tener en momentos ese flujo de pensamiento asociado al deseo. mm, Bien, ¿no? Pues hay que saber transitarlo, es decir, cuando uno percibe pues que aparece ese movimiento de deseo, pues tenemos el gran tesoro del darse cuenta, ujú, de activar el testigo interno, ¿no?, de posicionarnos desde el observador, ¿no?, y ver ese movimiento que de alguna manera estamos creando. Simplemente no hay que pelearse, no hay que rechazarlo, simplemente observarlo como un pensamiento más cuando uno está en silencio, ¿no?, que llega, pues se va y observas clarísimamente la transitoriedad de las cosas, la impermanencia de los sucesos, en fin, todo lo que realmente de alguna manera sucede en el fluir, ¿no? Cómo llegan las cosas, cómo se van. Bien, pues eso hay que trabajarlo, pues cuando llegue ese deseo, pues lo observamos, lo miramos y le damos paso, ¿no? El tema está cuando no lo hacemos, ¿no? Que ahí sí que entra el siguiente mecanismo del cual pues los budistas y sobre todo pues pusieron mucho el acento, ¿no? Ayer tuve la oportunidad, hace pocos días, ayer no fue, hace pocos días, de compartir con Thupten Watchen, el lama tibetano, mm, y lo hablábamos, ¿no? La gran, de alguna manera, el gran daño que nos hace el apego, ¿no? Es decir, no es que sea bueno ni malo, sino es que nos aferramos en exceso a todo, ¿no? No soltamos, nos cuesta mm, soltar lo que sea, ¿no? Ya no digo los elementos personales, que son todavía, en fin, pero los materiales, es que hay elementos de aferramiento en nuestras vidas tan insignificantes, pero están. Es decir, mm, nos duele el hecho de tener que renovar una camiseta o mm, tener que renovar un pantalón, que fíjate qué poca importancia tiene, ¿no? Pero claro, son elementos donde de alguna manera nos generan dolor y sufrimiento, Aurelio. ujú. Ya un poquito por ahí mi reflexión al respecto. Sí, salió el tema del soltar, ¿no? Un paréntesis, estaba leyendo hace poco una noticia, daba cuenta de un escalador eh, hay un circuito, creo que en Estados Unidos, de no sé cuántos picos. Es como un desafío que se van haciendo los escaladores. Tienen que reunir, son muchos, creo Ajá. cerca de 800, 900 picos. Bueno. Em, y estaba un investigador em, en la fase de llegar a su último escalamiento, y estaba en el proceso. Y hubo un momento donde se desata en plena montaña una tormenta, se encuentra con un joven. El joven le dice que estaba en ese plan de desafíos, pero la condición no estaba dada y bajaba. Es decir, estaba a punto de lograrlo. Y este hombre, este investigador que había creado una teoría acerca justamente de cuánto abandonamos en busca de un objetivo sin medir los riesgos, Mm. en el momento crucial uno no hace el balance, ¿no?, del riesgo para conseguir aquello que uno supone que tiene su encanto, ¿no? Claro. ¿Cómo termina la historia? Muere. Contradictoriamente. Entonces, eh, estaba en la cultura del esfuerzo porque quiso hacer el esfuerzo final. Estaba en la cultura del deseo porque deseaba llegar a cumplir ese objetivo. Mm. Y estaba apegado un poco a su sueño. Em, y todo eso le valió despedirse de este mundo. Cuando
si lo que hacía era fluir, se hubiera dado cuenta que en el curso del río que iba, le estaban diciendo por activa y por pasiva, así no. Claro. Eh, Hablas de un Miguel de Molinos, que lo busqué, que habla del quietismo. Mm. Interesante, porque hace siglos hubo un señor que dijo, esta locura, y fíjate en los siglos, cómo sería esa vida agitada, que dice, la mejor manera es non calentar un largo un vivir un poquito, ¿no? Filosofía. Totalmente. Eh, es interesante este Miguel de Molinos, ¿no? Él fundó, Aurelio, de hecho fue uno de los, diría, grandes místicos que hemos tenido, quizás no tan conocidos como San Juan de la Cruz, Mm, como Santa Teresa, ¿no? mm, Pero Miguel de Molinos practicó y desarrolló esa capacidad, le llamó el quietismo, de tratar de mantenerse desde la no acción, ¿no? mm, Es decir, estamos muy acostumbrados en esta sociedad en fin, a ejecutar demasiado, ¿no? De mm, hecho, lo vemos en nuestro día a día, que es fácil meterse en la cultura del ir deprisa, en fin, una sociedad muy adrenalínica, muy cortisolizada, mm, porque vamos muy, muy, muy deprisa. Entonces él practicó la filosofía del tratar del no hacer, que curiosamente es hacer, y es hacer mucho además. mm, Eso, claro, nos confronta sobre todo a los occidentales, ¿no? Porque nos han enseñado que de alguna manera tenemos que ganarle tiempo al tiempo. mm. De hecho, hay una obra muy interesante que seguro que has leído, Aurelio, que bueno, en fin, tú que lees siempre muchísimo, que es El elogio de la lentitud de Sí, Karl sí, sí. Honoré, ¿no? ¿Te suena? Claro, sí, sí, ¿Te sí. acuerdas, no? Yo la Sí, leí hace claro, muchos claro. años, pero Sí, me, sí. me cautivó mucho su historia, ¿no? Mm, Porque de alguna manera él estudió, pues, con su vida, con su ejemplo también, pues, un poquito cómo estaba atrapado en el tiempo, ¿no? mm, Y cómo quería ganarle tiempo al tiempo constantemente, ¿no? mm, Y de hecho esa es la cultura que de alguna manera prevalece en nuestro día a día, ¿no? Es decir, buscamos ganar megas en Internet para que la velocidad vaya más rápida, compramos electrodomésticos que tengan esa digitalización para ganar velocidad, es decir, buscamos hacer mucho, 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 mucho en el menor tiempo posible. mm, Claro, y eso de alguna manera perdemos calidad en el proceso. Es decir, perdemos calidad, perdemos reflexión, perdemos capacidad crítica, perdemos autonomía, perdemos incluso, para mí, el valor de la autenticidad. Es decir, poner el sello tuyo, sea lo que sea, ¿no? Aurelio ahora haciendo la entrevista, o mejor dicho, el compartir con tu sello, ¿no? Sin querer imitar a nadie, ¿no? Tu autenticidad, tu forma de expresarte, tu forma de reflexionar. Bien, cuando vamos rápido, es muy curioso, y yo lo he observado conmigo, tendemos a la imitación, es decir, tendemos a la copia, a la imitación también. Es mm, decir, el ir deprisa, el hacer mucho, de alguna manera, evidentemente, se aleja del fluir, ¿no? Porque mm, esto no va de hacer las cosas rápido, sino hay que hacerlas de una forma sentida. Y el sentir lleva consigo a veces un cierto peaje, mm, Aurelio. El ser auténtico hay que decirlo, hay que ser honestos, ¿no? El mm, decirle a veces a una persona, oye, mira, pues no quiero compartir contigo, mm, siento que quizás pues en este momento no me apetece. Bien, todo eso muchas veces, y a mí me ha pasado, lleva un peaje personal, ¿no? Pero eso lleva una coherencia del corazón. Es mm, decir, ese sentir está alineado con el pensar, con el expresar, con el accionar, ¿no? Hay una coherencia, ¿no? Y mm, sabemos también, gracias a la ciencia, que esa coherencia cardíaca está también presente en esa coherencia interna de nuestro ser, que es lo mismo, ¿no? mm, Entonces, claro, cuando somos fieles y auténticos a lo que realmente somos, sentimos, pues empezamos a parar un poco los tiempos, ¿no? A hacer esos parones, ¿no? A crear esa distancia, a activar más el testigo interior en nuestras vidas, ¿no? A dejar que las cosas pues se vayan moviendo, ¿no? Nosotros como espectadores, que ese quietismo es hacer, insisto, no es quedarte brazos cruzados, piernas cruzadas y decir,
mira, no, sino simplemente ser el observador perfecto, ¿no? El observador perfecto. Y cuando hay que ejecutar, ¿por qué hay que ejecutar? Evidentemente, hay que accionar, hay que hacerlo desde otro lugar, ¿no? Y es ahí donde está la clave del fluir para mí, ¿no? Accionar desde el corazón y no tanto desde la mente, ¿no? Y evidentemente, como decía Miguel de Molinos, pues los procesos de buscar la soledad, buscar el silencio, ¿no? Siempre que podamos en nuestras vidas, pues de alguna manera pues nos ayudará pues a estar más en sintonía con lo que somos y a quietar esa famosa loca de la casa que tanto ruido nos da a lo largo del día, ¿no? Iría por ahí, Aurelio. Eh, Como dices tú, hay que bajar la mente al corazón, ¿no? Así es. Y hablas de parones. ¿Qué son las interrupciones conscientes? Bien, bueno, a mí no lo digo con ningún sentido crítico, Dios me libre, pero tenemos ahora la costumbre de, sobre todo en Occidente, Aurelio, y tú lo sabes muy bien, de querer importar sucedáneos de Oriente, ¿no? Es decir, importamos cositas, no solo pasa en la ciencia del yoga, ¿no? Que bueno, ya se ha convertido casi en todo menos yoga, ¿no? En un conjunto de acrobacias, como dice el gran Ramiro Calle, ¿no? Un conjunto de prácticas contorsionistas y poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que tratamos de importar sucedáneos, ¿no? Y lo ponemos en un formato, ¿no? Para sentirnos bien, el to feel good, ¿no? Como dice mi amiga Lola, la mujer de Emilio, to feel good. Me gusta mucho porque siempre lo expresa así. Y es verdad que pues esas prácticas, pues bueno, se instalan de una forma, pues eso, en nuestra cotidianidad, con un nombre, con una etiqueta y demás, ¿no? Desde la noche de los tiempos, la atención plena siempre ha sido el gran recurso que hemos tenido siempre, ¿no? En las enseñanzas budistas, Siddhartha Gautama habló de dos vías, ¿no? Samatha, atención, y luego el Vipassana, pues la atención más penetrante, ¿no? Pero eso siempre ha estado. Ahora en Occidente le llamamos mindfulness. Le llamamos así, pero eso son enseñanzas de hace más de 2500 años y seguro que viene de mucho más atrás. Bien, se nos dice que para poder ser consciente de verdad, es decir, para activar el testigo interior, la atención, los procesos de atención no pueden ser parciales únicamente, es decir, tienen su utilidad cuando uno se levanta por la mañana y le dedica un ratito a guardar silencio, pero que evidentemente eso tiene que cultivarse en la mayor medida, en la mayor parte de nuestro día, en todas las actividades que podamos a lo largo del día. Es decir, mientras, como dice el Zen, si comes, come. Invitando a darnos cuenta de que tenemos que poner la atención plena. Bien, cuando intentamos poner la atención plena en todas las actividades de nuestro día a día, pues ahí de alguna manera ya estamos creando espacios de consciencia muy claros en nuestra cotidianidad. Y eso dicen los sabios, no lo digo yo evidentemente, que a medida que vamos cultivando ese testigo interno en esas actividades diarias, nuestro espacio interior, por decirlo de una forma metafórica, se va haciendo más grande. Es decir, se va haciendo más ancho. ¿Y qué es curioso en todo esto? Que en ese fluir, la capacidad de respuesta, y aquí está la importancia para mí del cultivo de ese espacio de atención plena o de presencia, la capacidad que tenemos para recibir el estímulo, sostenerlo y accionar, cuanto más hemos cultivado ese espacio de atención plena en nuestro día a día y hemos ensanchado ese testigo interior, tendremos más capacidad para sostener ese estímulo. Es decir, para recibir la información del exterior, sea lo que sea un episodio desagradable, sea un insulto, da igual. Recibimos ese estímulo, lo observamos de alguna manera, lo respiramos, lo vemos y de alguna manera somos capaces de digerirlo y accionar desde otro lugar, no desde el lugar que tan habitualmente hacemos, que es llega el estímulo y ¿qué hacemos? Reaccionamos de una forma impulsiva, de una forma reactiva,
sin prácticamente tener margen de maniobra. Es decir, ahí son nuestros mecanismos inconscientes, nuestros automatismos, los que accionan por nosotros, ¿no? Con lo cual, todos esos parones conscientes. De hecho, ahora, en esta tecnología en la que vivimos, hay aplicaciones en el teléfono donde suena un gong. Lo puedes hasta programar. Yo hace muchos años que lo hice y ahora no la tengo, la verdad, que en el teléfono, pero yo me la descargué en su momento. Le ponía no sé si era cada hora, te avisa el teléfono, te hace un gong, o sea, lo tienes hasta con el sonido que quieras. Entonces ahí, pues nada, es cuestión de cerrar los ojos, aquietar. Se puede hacer ese famoso trabajo que yo siempre invito, que es muy sencillo, de las famosas 40 respiraciones. Es decir, uno cierra los ojos y lo que pone es la atención en la respiración. Y cada vez que exhala, Aurelio va contando. 1, 2, 3. Bien, si 40 son muchas, porque vamos justos de tiempo, pues déjalo, yo qué sé, pues en 15. Pues bien, 15 bien buenas serán. Pero ese proceso a lo largo del día tenemos que cultivarlo, porque si no entramos en esa impulsividad tan frecuente y tan observable en la sociedad, esa reactividad y esa irascibilidad, porque al final todo esto también tiene que ver con ello, ¿no? Nuestro carácter de alguna manera se condiciona por no saber digerir, por no saber observar y crear esa pantalla entre la acción y lo que realmente llega a nosotros, ¿no? Hay un decalaje ahí muy importante, ¿no? Por ahí iría, Aurelio. Hay una frase tuya que dices: cuando sintonizamos con la energía tan potente y amorosa que es la gratitud, y ahí otro jugador a la cancha, fluimos con la vida desde una posición poderosa, la gratitud. Y claro, para aquellos que estamos buceando en el mar de la conciencia para ver si podemos flotar o profundizar y demás, hay un elemento que por ahí surge, ¿no?, de vez en cuando, que es el Ho'oponopono. Y el Ho'oponopono tiene, entre otras palabras claves, justamente gracias. ¿Qué es lo distintivo de este gracias dentro de la idea que tenemos de gratitud? Decía Lotze, Aurelio, que la gratitud es la memoria del corazón, ¿no? Para mí es la gratitud, diría yo, que el lenguaje del alma. Nuestra dimensión interna se expresa a través de la gratitud. Dicen los maestros que la gratitud siempre tiene que ver con nuestra dimensión interna. Y el agradecimiento, eso que verbalizamos de alguna manera, tiene que ver con nuestra dimensión externa, es decir, con la personalidad, de alguna manera. Las dos pueden ir en la misma dirección, evidentemente, es decir, yo puedo sentir en mi corazón un profundo sentimiento de gratitud interno, de gozo, de dicha, porque lo hemos sentido en algún momento, ¿no? Cuando hemos cerrado los ojos y sentimos que nuestra vida, sentimos que en el universo, que en la existencia todo está bien. Es decir, ahí reposamos en esa paz interior, en esa quietud. No sé, cada uno es algo tan íntimo que tampoco cada uno sabe esa expresión, porque yo estoy convencido que en algún momento todos la hemos percibido, ¿no? Que es un estado diferente al de alegría transitoria o, en fin, de un subidrón adrenalínico por una buena noticia. No, es un estado a su vez de ensanchamiento, ¿no? De que te abre el corazón, ¿no? Bien, en esa gratitud interna, insisto, el lenguaje del alma, porque percibimos claramente desde esa gratitud de que todo está bien, todo está perfecto, ¿no? Pero no como algo intelectual, no como otro nuevo mantra del crecimiento personal, del todo es perfecto, ¿no? El eslogan de muchas páginas web. No, pero algo real, algo íntimo, una experiencia interna de verdad, que reconocemos que sí, que esto es una obra de arte, insisto, que la vida es un milagro,
que podemos entrar en esos milagros también, porque somos parte de ellos, los creamos, pero es que somos parte de esos milagros. Entonces, cuando también somos capaces luego, lógicamente, de poner la personalidad al servicio de lo que somos de verdad, es decir, traer nuestra personalidad al corazón, fundir la mente al corazón, como decía el maestro Duakul, el tibetano, es decir, en esta nueva humanidad hay que pensar con el corazón, literalmente, textualmente, lo expresa así Duakul, pensar con el corazón. Cuando somos capaces de traer la personalidad y ponerla al servicio del ser, traer el cielo y bajarlo a la tierra, de alguna manera esa sintonía de la gratitud en su parte profunda y el gracias, el agradecimiento en su dimensión externa, eso es una fuerza, diría yo, en fin, con una energía, con una potencia que evidentemente por su elevada vibración, de hecho el doctor Hawkins en su libro de Harir, que hace una bellísima categorización de las frecuencias vibracionales que somos capaces de emitir los seres humanos, desde el miedo trabajando en frecuencias de 0,2, 0,4 hercios hacia esos procesos internos más de gratitud, de agradecimiento. Él habla de 250 hercios. O sea, claro, estamos rondando lo excelso, ¿no? Lo sublime, lo sutil. Bien, pues cuando ya entramos en esas frecuencias, evidentemente, pues entramos en la magia de la vida, en la creación, en ser creadores de la realidad, en ser protagonistas directos, conscientes de la misma, ¿no? Por tanto, esa sensación interna hay que cultivarla, es decir, hay que abrir los brazos. De hecho, fíjate, Aurelio, hay un detalle que para mí es muy curioso y significante, ¿no? La tendencia de gran parte de la humanidad, la tendencia sobre todo físico-corporal de los dos hombros tienden siempre a unirse. Esto es una posición muy curiosa y también la he compartido con personas expertas en la materia. Esta es una actitud de miedo ante la vida, es una actitud de resistencia corporal. Es decir, la tendencia tiene que ser a abrir el corazón, es decir, a expandir sobre todo esta parte de aquí, ¿no? El cuarto centro energético, ¿no? Anahata, con sus 12 pétalos y su color verde, ¿no? Toda esta parte céntrica, ¿no? Lo que decía Ramana Maharshi, la cueva etérica del corazón, hay que expandirla, hay que abrirla, hay que ensancharla, ¿no? Y esa es una actitud ante la vida que tenemos que cultivar, que tenemos que entrar en ese fluir con la gratitud, pues expresarlo, ¿no? Ho'oponopono que emplea esa palabra, ¿no? Del gracias, pues que cada uno con lo que se sienta cómodo, ¿no? Pero que esté instalada de verdad y que no solo se instale cuando llegan experiencias de color positivo, entre comillas, ¿no? Dice la tradición aquello de gracias Dios por lo que me das y por lo que me quitas. No digo que tenga que ser eso, que le cambie quien quiera la palabra a Dios, ¿no? O los cabalistas, reconozco la manifestación de su indesviable justicia ante todas las circunstancias de mi vida, ¿no? Es decir, confío plenamente, ¿no? Gracias por la experiencia porque sé internamente que tiene un sentido, que es un aprendizaje y que detrás de ella, si soy capaz de transitarla con la mayor serenidad posible y dándole gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas, de alguna manera podré seguir evolucionando y podré seguir creciendo. A medida que te voy escuchando, a- además de la palabra gracias, por lo que significa cuando hablas con énfasis y dices esa fuerza tan potente, tan poderosa, se me aparece la palabra libertad. Esta manida palabra libertad que en el terreno de lo meramente humano y lo más denso tiene un significado que se contrapone a la idea de esclavitud, pero en términos muy materiales, muy bajos, muy densos. Y la palabra libertad nos define, aunque no lo creamos o no lo percibamos, porque en esencia
estos seres que somos libres. Qué bueno, Aurelio. Así es, así es. Sí, el concepto de libertad, como tantos otros, están muy manidos, ¿no? Y Mm, quizás se han ubicado y se han descontextualizado. Hace muchos años, por citar la fuente, porque me gusta siempre citar la fuente, hay que ser siempre muy honesto con esas cosas. Leyendo una obra de Osho antigua, creo que fueron de las primeras que escribió Osho, porque ha escrito muchas cosas, o le escribieron, no lo sé. Ese tema no lo conozco, lo vamos a dejar ahí, ¿no? mm, Pero es verdad que habló de la libertad y me resonó muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando habló de esos términos, ¿no? mm, De hecho, también Krishnamurti ha hablado muy bien de la libertad, pero me tocó en especial el tema de Osho y hablaba de que hay tres tipos de libertades. Hay una libertad física que de alguna manera pues es evidente, ¿no? Ha habido seres y hay seres en esta encarnación pues que tienen dificultades físicas de libertad, ¿no? Privación de libertad, ya mm, sea porque se encuentran pues no sé, en un hospital o un impedimento físico o incluso pues en la cárcel o en cualquier tal. Bien, eso lo comprendemos y lo conocemos todos. Hay otro tipo de libertad que quizás es la que más nos toca en nuestra cotidianidad, que es la libertad psicológica. Y esa libertad psicológica, que es la que yo creo que más habitualmente se habla, porque se confunde muchas veces, ¿no? El miedo con el amor. Yo no entiendo esa distinción, ¿no? Es como hablar de, no sé, de peras y manzanas. Bien, son frutas, pero son distintas, ¿no? Pero mm, bueno, se ha dado como bueno, se ha aceptado que el miedo tiene que ver con el amor, ¿no? Pero yo no lo veo así, ni mucho menos, ¿no? El amor es algo en esencia, ¿no? Es la materia prima de la vida, de tal, y el miedo tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con algo efímero. Pero bueno, esa libertad psicológica, Aurelio, sí que está relacionada con el miedo. Es mm, decir, para mí sí que aquí está la clave. Es decir, mm, el miedo, de alguna manera, es la oposición de la libertad. Es decir, si yo me percibo un ser libre psicológicamente hablando, y hay que poner aquí el acento, mm, de alguna manera, pues no tengo o tengo ausencia de miedos en mi vida, del tipo que sean, mm, del tipo que sean. Subyacentemente, detrás de cada miedo, hay que saber, detrás de cada miedo, me da igual el que sea, el miedo a las arañas, el miedo a subir a un avión, el miedo subyacente es el miedo original, el que hablan los budistas, que es el miedo a la muerte. El miedo a la aniquilación desde el punto de vista de la personalidad, insisto. mm, Estos dos miedos, perdón, estas dos libertades, la libertad física y la libertad psicológica, atienden a la personalidad. Pero mm, hay una tercera libertad, que es la libertad verdadera, es la libertad espiritual, es la libertad que nacemos, que la traemos de serie con nosotros, es la libertad del señor Aurobindo, que estuvo encerrado, mm, no tenía prácticamente ni espacio para moverse, ni casi para pensar. Y él era libre y lo decía literalmente. Yo soy libre más allá de todo lo que pueda estar viviendo, ¿no? Porque mi ser está en paz, está anclado, está realmente con su propósito claro, ¿no? Bien, esa es la libertad que de alguna manera tiene que ver con el fluir, ¿no? Es decir, mm, cuando estamos sintonizados con nuestra dimensión interna, con nuestro ser, de alguna manera percibimos ese fluir, porque lo que existe en la existencia, nunca mejor dicho, valga la redundancia, es libertad. Es libertad porque todo lo interno se manifiesta a través de la presencia de Dios, a través de la presencia de la esencia, da igual el nombre, pero allí lo que hay es libertad, en un árbol, en mm, una hormiga, en un planeta, evidentemente en un ser humano, en todo lo que hay en la manifestación que emana evidentemente de lo no manifestado, allí lo que hay es libertad. No puede haber otra forma de ver las cosas. Luego, evidentemente, esa manifestación lleva consigo el juego psicológico que todos conocemos y los miedos que evidentemente pues tenemos que transitar donde nos quitan pues más o menos libertad psicológica, ¿no? Pero en definitiva, como tú muy bien apuntalabas, Aurelio, pues esa libertad pues tiene que ver con la esencia, la verdadera libertad. La mm, genuina va con la esencia, no tanto como con la apariencia, ¿no? De mm. las formas, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que cuando uno se manifiesta, se reencuentra
ensancha su espacio interior, da lugar a la acción y surgen en este mundo de relaciones donde nos identificamos en el otro, nos sentimos el otro en mí, que en esa comunicación se comparte y se pone en una mesa común dones y talentos. Y la manifestación del fluir en lo social, en este compartir, justamente son nuestros dones y talentos. No tienen sentido para un beneficio personal, para una satisfacción personal, para una alegría personal, sino todo lo contrario. Como diría nuestro querido maestro Tai, Thich Nhat Hanh, el interser. Y ahí fluimos. Los dones y talentos, Aurelio, como tú muy bien has compartido, no hay que confundirlos como procesos mentales o intelectuales para mejorar o, en fin, nuestra forma de actuar, ¿no? Es el kit de serie de nuestra alma. Siempre digo que al final, cuando encarnamos en esa famosa planificación prenatal que elaboramos minuciosamente en los planos superiores, en el de Bachan, allí elegimos, entre otras cosas, unos dones y talentos de serie, para poder desplegar la misión. Para entrar en ese fluir verdadero del corazón, desde el ser y para ser, esos dones y talentos están pensados, insisto, en los planos superiores, no solo para el beneficio personal, como tú decías, sino están ahí expuestos, evidentemente, para uno internamente, para uno mismo, pero lógicamente para el beneficio, como dicen los budistas, para el beneficio de todos los seres. Si no, realmente podremos hablar de otra cosa, de capacidades, podemos hablar de, en fin, de otro tipo en fin, de herramientas laborales incluso, pero cuando hablamos de dones y talentos, que son la expresión del alma, insisto, no son la expresión de la mente, son otras cosas, están diseñadas precisamente para eso. Es verdad que son pocos los dones y talentos. Podríamos decir que igual abarcan los 5 dedos de la mano, pero hay siempre uno muy claro. Yo siempre, porque yo creo que es la pregunta habitual cuando pues tengo que dar clase en algún sitio, en alguna formación, ¿no? Siempre la pregunta estrella es, oye, esto de los dones y talentos, yo es que no lo sé, no lo reconozco, yo creo que no tengo, ¿no? Esa siempre es la gran pregunta. A ver, todo el mundo tiene dones y talentos. Yo siempre digo, habitualmente para hacerlo sencillo hay 5 dones y talentos que de alguna manera tenemos. Lo que hay uno muy claro, muy claro, que realmente el que de alguna manera nos tiene que invitar a empujar todo eso hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se identifican? El primer punto es desde el no tiempo, desde el tiempo espiritual, desde el tiempo del corazón. Es decir, cuando uno percibe que está sintonizando con el corazón y acciona algo para darle forma, el tiempo desaparece. Es decir, el tiempo no existe. El tiempo no transcurre linealmente. Entonces ahí se da cuenta que puede estar haciendo ese don y ese talento desde coser el ganchillo, desde poner, no sé, unir puzzles, desde cantar mantras, desde, como el otro día en una conferencia me explicaba una persona, pues de pasar de dirigir un bufete de abogados a ahora tocar el violín en la puerta del metro. Bien, su talento era ese y estudió lo que tuvo que estudiar por satisfacer y ahora sintonizado con el propósito vital, ¿no? No tiempo. 2, el gozo. Ananda. Es decir, ahí cuando realmente estás sintonizado con tus dones y talentos, con tu alma, y lo que hay, no puede haber otra cosa. No puede haber, miro la hora, vaya rollo, esto es un... No. Ahí lo que nace es una felicidad incausada. Es decir, el acto de hacer simplemente da gozo. Y no esperas nada.
curiosamente. Es decir, lo haces porque gozas. O sea, no esperas que si hay remuneración, que si llega, maravilloso. Por eso digo yo siempre, alíneate con tus dones y talentos, porque la vida, ese fluir te va a poner las condiciones adecuadas para que eso se acabe materializando. Seguro te pondrá la vida, las personas, las situaciones, encontrarás a no sé quién, porque eso está alineado con una frecuencia muy clara, la frecuencia del amor, eso parte de ti. Eso nace del ser, por tanto encontrará las condiciones. Bien, y el tercer punto, como tú muy bien expresabas, jamás un don y un talento se queda escondido en el baúl de los recuerdos o se queda almacenado para uno mismo, ¿no? Siempre de forma natural, de forma espontánea, aparece Trishna. Trishna en el hinduismo es la sed del alma en quererse dar, en querer salir. O sea, es que no te lo puedes guardar. ¿Cómo te vas a querer guardar algo, Aurelio? No sé, tu vocación, y no la vas a querer compartir. Es que no puedes, porque es una fuerza que sale de ti. No la puedes contener, ¿no? Bien, la podrás retener desde la mente, evidentemente, la podrás paralizar desde la personalidad, pero la vocación natural, insisto, del ser es darse, es salir, experimentarse. Por tanto, evidentemente, el don y el talento está para dar y compartirlo, ¿no? Y sobre todo, y ahí está la diferencia, cuando se hace desde la mente, en el punto anterior, no esperar nada a cambio. Es decir, el desapego en los dones y talentos es importante, es decir, lo haces por ser, por existir, por fluir, ¿no? Para mí ese es un matiz que creo que puede ayudar a quizás contextualizar y si no preguntarle, otro ejercicio que hago habitualmente con las personas, no es que yo de verdad que trato de pensar, yo mira, quizás desde la mente no lo percibes, esto va más con el corazón, pero pregúntale a un ser querido, coge a tus 3 amigos del alma y exprésales, pregúntales qué atributos ven en ti, con qué facilidad te ven actuar, con qué estados haciendo no sé qué, en fin, te ven con un estado de dicha que no es lo habitual en ti. Y ahí puedes tener ciertas señales para poder, en fin, de alguna manera expresar eso, ¿no? Expresar los dones y talentos. Bien. Yo me quedo aquí porque quiero que los amigos busquen tu libro. Fluyes, signos de pregunta. En el cierre, yo diría la invitación, que son tus palabras, estemos en disposición de vivir de una forma más sencilla y gozosa. A esto se llama fluir. Sergio, ha sido un gusto dialogar una vez más contigo. Empezamos en la otra oportunidad haciendo referencia a Pitágoras y hoy creo que hemos ido mucho más en profundidad. Se han abierto muchos horizontes y me he quedado pensando muchas cosas. Creo que da para otra charla en el futuro, seguro nos vamos a encontrar. Yo, Muy por mi bien. parte, muchísimas gracias y tu despedida. Pues muy agradecido de corazón, Aurelio, ya lo sabes, compartir contigo es como estar en casa y pues encantado de la vida, de volver y de seguir compartiendo y sabes que te lo dije y vamos, y no lo digo como un cumplido. Me encanta cómo diriges el canal, la profundidad de miras con la que apuntas, las preguntas siempre con un cierto siempre grado de madurez espiritual, de desarrollo, ¿no? Siempre en el momento adecuado, ¿no? Y eso hace, pues, del canal, pues, lógicamente una obra de arte, ¿no? Con lo cual, yo con la máxima gratitud, honrado de participar y seguir compartiendo contigo y con toda la gran comunidad que cada día crece y más, y me alegra de corazón. Claro que sí. Un gracias y un agradecimiento para ti. Y a Otro para los, ti. gracias. Y a los amigos que nos están acompañando hasta este momento, también nuestro agradecimiento, nuestro gran gracias y la promesa de que nos vamos a encontrar aquí en tú mismo para otra entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.